Buenos días a todos, chicos. El tema de hoy es el petróleo en Argentina. La Argentina es uno de los países que tienen importantes reservas de hidrocarburos, tanto petróleo como gas, en su territorio. El uso de estos combustibles fósiles es fundamental para el funcionamiento de todas las economías del mundo, y más en un contexto donde la globalización ha permeabilizado las fronteras. Es necesario aclarar que los hidrocarburos en nuestro país se encuentran en distintas cuencas sedimentarias. A continuación voy a mencionar cuáles son las cuencas sedimentarias de petróleo que tenemos en la Argentina. En primer lugar está la cuenca austral, en la cual los pozos que concentran el petróleo están en el sur de la provincia de Santa Cruz y el norte de la provincia de Tierra del Fuego. En segundo lugar está la cuenca neuquina, que abarca las provincias de Neuquén, de Mendoza, de Río Negro, de La Pampa. Y en la cuenca neuquina se encuentra el yacimiento de Vaca Muerta, que tiene una extensión aproximada de 30.000 kilómetros cuadrados, que es el segundo reservorio de gas más importante del mundo y el cuarto reservorio más importante del mundo en petróleo. En ese contexto es muy importante tener en cuenta las inversiones extranjeras que se realizan para la explotación de este yacimiento. En el año 2019, las empresas Shell y ExxonMobil anunciaron inversiones de capitales por los próximos 5 años. Bueno, Shell proyectaba 3.000 millones de dólares de inversiones, mientras que ExxonMobil proyectaba 2.000 millones de dólares. Bien, y la posibilidad de que otras empresas también se sumaran a esta cadena de inversiones que generó Vaca Muerta. Bueno, estas inversiones hoy se encuentran paralizadas. ¿Por qué? Porque el precio del crudo a nivel mundial ha bajado a niveles históricos. No debemos olvidar que la globalización se encuentra en un proceso de retracción. ¿Por qué? Porque los intercambios a nivel global se han visto perjudicados por el contexto mundial de la pandemia del coronavirus. Entonces, los países a veces privilegian, en muchos casos, defender su mercado interno, garantizar su autoabastecimiento, antes que propiciar mayores niveles de intercambios. Por ejemplo, Estados Unidos prácticamente ha cerrado su comercio bilateral con muchos países y en algunos casos lo ha reducido a niveles, por supuesto, muy bajos si lo comparamos con los últimos 5 años. Ahora, es muy importante tener en cuenta esto para poder entender la magnitud de lo que significa para Argentina el contexto del coronavirus para la actividad petrolera. Ha significado un retroceso de inversiones y además la idea del autoabastecimiento por ahora es algo que está, digamos, incierto. Bien, la tercera cuenca en Argentina es la cuenca del noroeste, que abarca el este de Salta y el oeste de Formosa. La cuarta cuenca es la cuenca del Golfo de San Jorge, que abarca el sur de la provincia de Chubut y el norte de la provincia de Santa Cruz. Bueno, el petróleo es un recurso natural no renovable. Es fundamental, como ya dije, para el funcionamiento de las economías a nivel planetario. Pero también hay una gran cantidad de actividades que dependen del petróleo. Por ejemplo, el funcionamiento de plantas productoras de energía eléctrica, la marcha de automóviles, caminos, buques.
aviones. También los intercambios comerciales y las comunicaciones, la fabricación de insumos químicos y la producción de plásticos. Pero en este contexto es importante referirnos a una empresa que se dedica desde 1922 a, a la extracción de petróleo, a la destilación y a la comercialización. Es importante entender la historia de YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Bueno, YPF va a ser fundada durante la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen en el año 1922 y se lo plantea como una necesidad porque el Estado Nacional quiere lograr un control efectivo sobre los yacimientos petrolíferos en Argentina. Ahora, durante 1922 hasta 1989, YPF funcionó como una empresa estatal. Pero a partir de 1989, con el triunfo de Carlos Menem, se produce la instauración en Argentina del modelo económico neoliberal. Es decir, el gobierno de Carlos Menem sigue adelante un programa económico en el cual se van a llevar adelante privatización de las empresas públicas, la desregulación de distintos servicios, además de la convertibilidad, el cambio de la moneda, del austral al peso. Bien, en este contexto de la aplicación del programa neoliberal por parte del menemismo, se va a llevar adelante la privatización de YPF. Bueno, YPF es vendida a la multinacional española Repsol, sociedad anónima. A partir de ese momento se produjo un aumento en la producción de petróleo crudo para la exportación. Y la destilación pasó a realizarse en parte en el país y en parte en el extranjero. Y en términos económicos y políticos, el Estado argentino perdió el control de un recurso natural estratégico. ¿Cuáles fueron los argumentos que se utilizaron durante la presidencia de Menem para justificar la transferencia desde la órbita del Estado a la actividad privada de una empresa como YPF, que es fundamental para el manejo de este recurso estratégico que es el petróleo? Bueno, el argumento más significativo fue que la empresa era deficitaria, que por lo tanto le ocasionaba un aumento en el gasto público al Estado argentino, que era necesario modernizar su infraestructura y que el Estado no contaba, no disponía del capital necesario para llevar adelante la modernización de YPF y que era necesario que los agentes privados pudieran llevar adelante ese programa modernizador. Bueno, ese fue uno de los argumentos principales. Ahora, si comparamos las empresas estatales que se dedican a la actividad petrolera en Latinoamérica, los casos son significativos. Por ejemplo, tanto Pemex, que es Petróleos Mexicanos, es una empresa estatal. Y México, a pesar de que también llevó adelante un programa neoliberal durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, en la década de los 90, no privatizó su empresa estatal de petróleo. Brasil, que también tuvo la aplicación de un programa neoliberal con Fernando Enrique Cardoso en la década de los 90, tampoco privatizó Petrobras, que es la empresa estatal que se dedica a la actividad petrolera. Pero Argentina sí. Eso es importante para entender después las dificultades que se generaron cuando hubo escasez precisamente de los productos derivados del petróleo en algún momento posterior a la década de los 90. Bueno, en este proceso de transnacionalización, la industria petrolífera nacional ingresó en la órbita de los capitales transnacionales. Pasó a ser controlada e insertada en un sistema en el que desempeñó un papel de proveedora de crudo
a las zonas centrales del mundo. ¿Qué significa esto? Que durante la etapa del control de Repsol por parte de YPF, se exportaba petróleo crudo, pero no se lo destilaba. No se hacía todo ese trabajo de industrialización de ese recurso. Lo cual sí se hacía antes de 1989, cuando era propiedad del Estado. Entonces, en ese sentido, fue un retroceso para la producción de distintos derivados del petróleo en Argentina. Ahora, en abril del 2012, durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se va a llevar adelante la Ley de Soberanía Hidrocarburífera. A ver, esta ley lo que dispuso fue la expropiación del 51% del paquete accionario de YPF en manos de Repsol Sociedad Anónima y la intervención de la empresa por parte del Estado argentino. Es necesario aclarar que Repsol demandó ante tribunales internacionales a la Argentina por esta acción, pero finalmente se llegó a un acuerdo económico entre Argentina y la empresa Repsol, por lo cual se zanjó el conflicto que se había derivado de la estatización de YPF. Además, esta ley de soberanía hidrocarburífera declaró de interés nacional la recuperación del autoabastecimiento energético desde la exploración hasta la comercialización de hidrocarburos. La idea que los países deben tener un control sobre ciertos recursos estratégicos que, dado que son no renovables, es fundamental mantener eso bajo la órbita del Estado y que no sean los agentes privados los que lo controlen y por lo tanto puedan incidir sobre muchas otras industrias que son derivadas de esos recursos estratégicos. Bueno, con esta referencia que hice a YPF, a la actividad petrolera, planteé los temas centrales de la clase de hoy. Gracias por su atención.